Paz y gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Sean bienvenidos en este nuevo día para venir a estudiar la palabra de Dios. Y le damos gracias a Jesús de Nazaret que nos ha dado la bendición de su Espíritu Santo, porque Él lo que ha prometido lo ha cumplido. Y es una gran bendición estar nuevamente unidos. Nos da la esperanza de que podemos cambiar un nuevo día para cambiar nuestra vida y para mejorarla. Para cada día estar en un mejoramiento verdadero, genuino, con la ayuda del Espíritu Santo. Una vida de Pascua. Escriba allí, si usted toma apuntes, coloque una vida de Pascua. Y hay que entender una situación importante, y es esto, que el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él. ¿Y cuál es la imagen y semejanza de Él? Es una vida de victoria, es una vida de bendición, una vida de gracia, una vida de gloria, que eso es lo que Dios quiere para nosotros, una vida de gloria, que nada ni nadie te quite esa alegría, ese gozo, ese paz, esa bendición, el gozo de la salvación. Usted que es salvo debe andar así, en el gozo de la salvación de Cristo Jesús. Si usted viene por primera vez a escuchar la palabra del Señor, tenga la confianza que Dios es un Dios que promete y que cumple. Nosotros a veces estamos acostumbrados a que hagan promesas y no cumplirlas, o que seamos impuntuales en nuestros deberes, ¿verdad? Pero no significa que Dios lo sea así. Dios es totalmente puntual, es totalmente organizado, es totalmente bueno, es poderoso. Y Él hace lo que Él dice, lo hace. Amén. Entonces, Dios nos va a ayudar a corregir nuestra vida y Él es la esperanza. Nos dio su Espíritu Santo y Él es la esperanza. Nosotros tenemos confianza. Todos los días nos levantamos pensando en que va a ser algo mejor, en que vamos a prosperar, en que vamos a crecer, y eso es lo que tiene que ser un ser humano, y más aún usted que es un hijo de Dios. Entonces, partamos desde el punto de comprensión que el Señor quiere que seamos como Él es. Él nos ha creado con la provisión especial, con habilidades naturales, pero también nos ha creado con habilidades sobrenaturales, con habilidades espirituales, y esas tenemos que aprender a descubrirlas. Entonces vaya a Éxodo capítulo 12, versículo 1, y dice allí el Señor, Éxodo 12, la compartimos. Hemos compartido esta cita bíblica en estos días, en estas predicaciones, y no se la agarra lo que vamos a volver a compartir. Éxodo capítulo 11, versículo 1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, donde estaban esclavos, diciendo, este mes os será principio de meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Este mes, le dijo el Todopoderoso Padre, se lo dijo a Moisés y a Aarón. Este mes será el primero, es decir, empezamos año nuevo. Para lo que para nosotros es el mes de enero, en nuestro calendario occidental, para ellos es el mes, ¿sí? El mes de lo que respecta a Nisan. Y en Nisan es el primer mes. Después siguen otros meses, ¿sí? Iyar, Sivat, Tamun, Ub, Ab, Elul y otros más, ¿verdad? Ahora, nosotros nos quedamos en el Nisan. El Nisan para nuestro calendario occidental corresponde a marzo y abril. Pues marzo y abril. Está en la mitad, está al final de marzo y a principios de abril. Toma casi los 2 meses. Entonces el Señor le dijo allí, vamos a empezar una vida nueva, un año nuevo. Es decir, ese fue el primero del Nisan, fue la celebración de la Pascua. Punto de partida. Y estamos en celebración, es una fiesta. Esta fiesta para ellos dura 7 días, 7 días especiales calendario. Este nuestro dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero de familia. Mas si la familia fuese pequeña, y usted conoce un poquito de ello, entonces comparta, la verdad. Comparta, si la familia es chica, entonces comparta cada uno de ustedes allí en familia. Vamos un momentico a ir al versículo 6. Y guardaréis hasta el día 14 de este mes, ¿sí? Y os invocarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Compartan varios días, 7 días o un poco más. Amén. Y tomaréis la sangre y la rociaréis en los postes del dintel de la casa y en lo que han de comer. Van a rociar
con un poco de sangre del cordero sacrificado sobre la casa y sobre, haciendo alusión que es la entrada de la casa y se hace alusión a que es toda la casa. Amén. Es una gran bendición. Muy bien. Y comeréis la carne, versículo 8, asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comeréis. ¿Qué eran las hierbas amargas? Entonces, cuando estamos haciendo una consulta sobre las hierbas amargas, las hierbas amargas les llaman, hay unos términos aquí hebreos y es manor, hierba amarga, era un rábano picado que simboliza la amargura del pueblo de Israel en Egipto. Entonces ellos ya la tomaron como, ya le dieron una forma allí, ¿cierto? Para poderlo determinar. Hierbas amargas, amarga. Entonces un rábano es súper amargo. De hecho, muchas de las verduras son un poquito amargas y se les agrega allí una salsita, ¿verdad? Para que baje un poquito el sabor a la amargura. Muchos no les gusta comer verduras, entonces se le agrega allí un aderezo para que sepa a mejor, ¿verdad? Ese es manor, la hierba amarga, que es un rábano picante y allí cortadito, que simboliza lo amargo que fue la estadía del pueblo de Israel en Egipto. Amargura, fue triste. Hay otra que es secoa, que es un hueso, ¿sí? De cordero sacrificado. Entonces está ahí asado. Jaroset, que es la mezcla de manzanas y nueces picadas y amasadas en vino. Esto significa estas pequeñas partes, estos pequeños pedacitos de fruta picada, simboliza los ladrillos que ellos elaboraba el pueblo de Egipto allí. Entonces se le da un significado allí, ¿verdad? Carpas, una verdura mojada en agua salada que simbolizan las lágrimas de los esclavos. Agua salada, o son las mismas aguas saladas del mar rojo cuando se abrió. Entonces es recordar, ¿sí? Y un huevito allí que determina el sacrificio. El hazaret, una verdura más según la costumbre. Entonces se le agrega, alguien le agrega, otro no. Y 4 copas de vino. 4 copas de vino tomadas en memoria durante la celebración, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo tenemos una copa de vino, ¿sí? Y entonces 4 sorbos de vino, ¿verdad? Bueno, esa es la manera de celebrarlo. ¿Qué estamos celebrando? Cuando vamos a celebrar, celebramos una fiesta del Señor, ¿verdad? Esas no son las costumbres de ellos. Yo quiero quedarme un poquitico en esto. Están tomando una cena, porque ya hacia la noche. El Señor dice, y tómela deprisa, ¿sí? Es decir, tómela deprisa porque vamos a tomar esa bendición, vamos a tomar esa gracia, vamos a tomar esa gloria. Corra, porque vamos a estar en libertad. Avance, muévase, ¿cierto? Continúe, siga, tome esa bendición porque yo vale esa bendición. Entonces, por eso le dice el Señor, vamos deprisa, afánele, afánele. Hay una cosa que es importante determinar y el Señor quiere que en la Santa Cena o en la Pascua que ellos celebraran allí, comieran verduras amargas, como el rábano, que es una verdura amarga, y recordaran, y eso lo hicieran para, para siguiente, ¿sí? Para el futuro, porque también es bueno uno como cristiano recordar de lo que Dios nos ha salvado, ¿sí? No es, alguien dice, pero si recordar el pasado es malo, recordar el pasado no es bueno. Bueno, el pasado de otras personas, pero el pasado propio sí es bueno recordarlo. Si ustedes se ponen a pensar el pasado del mundo del dolor, de la esclavitud, de la enfermedad, y escúcheme bien, en los términos de lo que Dios nos ha salvado, de lo que Dios nos ha librado, de lo que Dios nos ha hecho pasar en Pascua, porque Pascua es pasar, pasar por encima, ¿sí? Pascua es libertad, Pascua significa salir de la oscuridad a la luz, de la maldad al bien. Entonces, recordar esto, sabe que es también agradecer a Dios. Y si lo tomamos en este aspecto, usted puede decir, yo antes andaba enferma o enfermo, me dolía, estaba enfermo del hígado, estaba enfermo del corazón, pero ya Cristo me salvó. Eso te sirve a ti y a mí para ser agradecidos con el Señor. Eso nos sirve a nosotros para darle la gloria, la honra y el poder a Dios y saber de qué naturaleza estamos hechos y de dónde el Señor nos levantó, del hoyo cenagoso. Amén. Te sacó de la inmoralidad, entonces es recordar
eso lo que te libró Dios, porque estábamos yendo hacia la muerte, hacia el precipicio. Éramos ladrones, entonces Señor, tú nos libraste de ser ladrones. Y es la amargura del pecado. Amén. Es la amargura de haber estado sufriendo, de haber estado haciendo cosas malas y perversas. El celebrar la Pascua significa también el hacerse una evaluación, un examen de conciencia interno y decir dónde estoy, de dónde vengo y para dónde voy. Eso es celebrar la Pascua, es celebrarla en victoria, en victoria. Hay muchos que Dios los ha librado, ¿cierto? Los ha sacado de lo poco y los ha levantado mucho. Y así fue el rey David. El rey David, el Señor dijo, acuérdate, ¿quién eras tú? Y un momento en que dijo, sí, yo recuerdo, me sacaste detrás de las ovejas de mi padre, porque yo era un simple pastor. Me sacaste ahora, soy rey de Israel. Y así con todos ellos. Y es bueno recordar a veces el pasado. ¿Para qué? Para celebrar el presente y para celebrar el futuro seguro que tenemos en Dios el Señor. Para celebrar lo que podemos ser en Dios. Eso es muy importante, muy importante. La sangre del Cordero era una tipología de que esa casa estaba segura, que la plaga que iba a llegar en tiempo de Pascua, en el tiempo en el que iba a descender el ángel de Jehová, ¿sí? En el tiempo del Nisan, que era el primer mes, la primera fecha de un nuevo año, una nueva vida, era para librar esa sangre. Determinaba que ahí esa casa, esa familia, ese hogar, por el hombre en la casa, ¿sí? Amén. Por el varón de la casa estaba siendo sellada, estaba siendo protegida, estaba siendo cubierta. Versículo, vamos a ir al 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis, y será la sangre y pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga mortal, de mortandad, ¿sí? No habrá plaga de mortandad. Cuando hiera la tierra de Egipto, y este día os será de memoria y lo celebraréis, vea, como fiesta, escucha, fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta es una fiesta, es decir, estar en alegría es una orden de Dios. Estar en el gozo, una fiesta no es tan triste, la gente no está sufriendo. Oye, ¿tú por qué no estás contento? Te invité a una fiesta y no es un día, estamos hablando de 7 días, es decir, toda una semana. ¿Y sabe qué tipifica eso? Toda una semana, no, todo un mes, todo un año y toda una vida en celebración. Es decir, Dios, aquí el Señor Todopoderoso está dando una orden, está dando una obligación que usted y yo estemos felices, estemos contentos, estemos en fiesta. A veces el ser humano se queda en un tiempo de fiesta, pasó el tiempo del mes de diciembre y dicen, bueno, ya pasó diciembre con su alegría, ¿sí? Allí, aquí en Colombia, por ejemplo, son fechas de recordación muy maravillosas, pero se acabó diciembre y hasta luego se acabó todo. No, Dios quiere, Dios desea. El deseo de Dios es que nosotros estemos en fiesta con el Señor. Siempre, siempre, siempre estemos en fiesta. 7 días a la semana, 31 días al mes, los 365 los que correspondan al año, ¿verdad? Amén. Era celebrar la Pascua. Viene el Señor, dice en el Salmo 23, aderezas mesa de mí en presencia de mis angustiadores. Mire, aderezas mesa. El tomar los alimentos, el compartir en familia es una orden de Dios, es una orden del Señor. Usted y yo debemos compartir en familia porque ahí estamos aderezando. Cristo Jesús es el que es el aderezo. Cristo Jesús es el que sirve a la mesa. Cristo Jesús es el que nos da absolutamente todo. Dios todo nos lo dio, la inteligencia que usted tiene allí en la universidad, las oportunidades que usted tiene en el trabajo, las oportunidades que usted tiene en la vida. Es porque Dios, el Señor, nos ha dado. Amén. Y eso es lo que tenemos nosotros que celebrar. Tenemos que aprender a vivir un tiempo de Pascua, de alegría, de gozo. Nuestra vida tiene que ser una vida de Pascua, de felicidad. No podemos estar amargados toda la vida. Satanás si te quiere encerrar y te quiere esclavizar en el odio, en las broncas. Yo he visto muchos siervos de Dios que han caído en el pecado, desgraciadamente, y se han dejado vencer y no se han arrepentido. Y la Pascua es un tiempo, es un lugar, es un espacio. Y es todos los tiempos en los que nos da el Señor oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Si se cayó en adulterio, arrepiéntase. Si se cayó en fornicación, arrepiéntase.
haciendo cosas indebidas, arrepiente. Si estás llenándote de rabia, de soberbia, arrepiéntete y ven al Señor. Humíllate delante de Dios, vaya, pida perdón y ande en la vida de Pascua que el Señor quiere. No puede ser que el ser humano ande esclavizado, que ande amargado toda la vida. No puedes estar así, en una vida de ruina, una vida de rabia, una vida de deshonra, una vida de tristeza, una vida de amargura. Eso es vivir en Egipto. No puedes, hay que perdonar, tienes que buscar a la persona y brindarle tu perdón y recibir el perdón de esa persona. Eso es una vida de Pascua. Es una vida en que Cristo pasó por nuestra vida, no pasó desapercibido, sino que actuó el Señor. Sí, Juan dijo, Él es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Así lo apenas vio Jesús, dijo, Él es el Cordero de Dios. Esa es la nueva Pascua que el Señor nos determina, es el Cordero de Dios. Algo hizo Jesucristo por nosotros, lo que hizo Jesucristo, el Padre Dios a través de Jesucristo es que Él murió en la cruz por nosotros y fue el Cordero de Dios. Dios Jesucristo dijo, va a preparar la Pascua y era en tiempo de fiesta. Hay una cosa singular ahí, en tiempo de fiesta y el Señor lo hizo. Cristo vino en tiempo de fiesta, bendito sea el Señor, para preparar, para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Y vino para bendecirnos y lo hizo perfectamente bien. En Juan capítulo 19, 14, dice el Señor, Juan 19, 14. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio. Miren el singular acá. Pues en lo contrario, faltarían a las leyes sobre la pureza ritual y entonces no podían comer la cena de la Pascua. Qué contradicción, ¿no? En el alma. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano, se lo entregaron los romanos, los judíos, que no podían matarlo ellos. Si lo mataban ellos, quedaban en la cárcel. Que era la ley romana también, matar era estar en cárcel, y en ese momento Roma era el que tenía el orden. Puede que estuviera en otro país, pero no dejaba que se mataran entre ellos o que robaran eso. Y los metían en la cárcel porque, bien dijo Jesucristo, ¿quién es que pone las leyes? ¿Quién es el que pone los gobernantes? ¿Quién es el que pone la autoridad? Dios, el Señor. ¿Y para qué está la autoridad? Para que haya orden. Puede que no estemos de acuerdo mucho con el presidente, el gobernador o el que sea, ¿cierto? Pero sí no estamos de acuerdo con un presidente, con un alcalde que ha sido impuesto o puesto y vamos en desobediencia contra él. Estamos en desobediencia contra Dios y nosotros como cristianos lo sabemos muy bien. Jesús respetó y honró la autoridad que estaba en Pilatos, porque bien le dijo Jesús a Pilatos, la autoridad no viene de ti, viene de Dios. Y aquí está esta gente, estos judíos, los sacerdotes de esa época, los que iban al templo de esa época, llevaron a Jesús ante Caifás. Y qué paradójico, ¿no? No entraron, dice en Juan 18, 28. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes de pureza. Estaban buscando ser puros, pero querían matar a Jesús, querían matar a una persona. Qué paradójico, ¿no? Qué manera de pensar tan diferente, tan distinta. Quieren purificarse y estar puros, pero quieren asesinar a una persona. Así es el ser humano, contradictorios. Por eso es que Jesucristo nos envió al Espíritu Santo, para que no nos contradijeran, para que no andáramos como locos, diciendo una cosa y diciendo otra. Vamos a Juan 19, 14. Este es el comportamiento del ser humano cuando está fuera de la Pascua. Pero ellos gritaron, Juan 19, 14. Pero ellos gritaron, ¿quiénes? Los judíos. ¿Quiénes? Ser humano, extranjeros y judíos. No solamente eran judíos allí. Pues fuera, crucifíquele. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Querían quitarse la autoridad de los gentiles, ¿sí? De los paganos, de los incircuncisos, pero cuando hablaban de autoridad, cuando hablaban para sus propios deseos, entonces, ahí sí, él es el César, él es el rey. Así que entonces lo entregó
a ellos para que fuese crucificado, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Juan 19:14. En tiempo de Pascua, tiempo de fiesta, quieren sacrificar a una persona. Singular, ¿verdad? Muy singular. Ahora, vaya en Primera de Corintios capítulo 5:7. Primera de Corintios 5:7. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Amén. Y en 1 Corintios 5:7 dice, Señor, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. ¿Sí ven? Ahora el que se tiene que limpiar es uno mismo. Podemos consumir alimento, está bien, y decir que somos santos y puros y limpios por alimentos. Pero Pedro, el Señor Todopoderoso, a través de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, todos estos discípulos, el Señor dice, límpiese, más bien sea nueva masa, ustedes. Sí, de nada sirve con tomar una comunión o tomar una Pascua. Sí, puede que esté limpio todo esto, pero si no está limpia la persona, no está haciendo nada. Lo que quiere Dios, el Señor, es que seamos íntegros. Amén. Esta gente no fue íntegra en el tiempo, por eso necesitaban un Salvador. Esta gente y nosotros en esta época tampoco lo somos. Necesitamos un Salvador, necesitamos al Señor Dios que nos limpie. ¿Cuál es nuestra Pascua? Nuestra Pascua es Cristo. Es Dios que fue crucificado allí en el madero. Es Cristo, nuestra Pascua es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no celebramos un tiempo de Pascua, los cristianos, porque debemos entender que nosotros vivimos un tiempo de Pascua, que es nuestra vida de Pascua, y que nuestra vida de Pascua es desde que recibimos a Cristo como Señor y Salvador hasta el tiempo en que vamos a dormir en el Señor o hasta el tiempo en que el Señor venga por segunda vez. Ese es el tiempo nuestro. ¿Qué se buscaba sacrificar en el tiempo de Pascua? Un corderito macho que fuera perfecto. Nadie es tan perfecto como Jesús. Amén. Él nunca pecó. En él nunca se halló pecado, jamás. Vayan a Hebreos capítulo 9, versículo 14 y vamos a determinar lo que es un verdadero tiempo de Pascua. La Pascua como tal. Amén. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reforma las cosas. ¿Sí? Hasta el tiempo de allí está bien comidas y bebidas, amén, dice el apóstol. Pero bien lo determina en Hebreos 9:14 y dice, hay un tiempo de reforma. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró, escuche, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántas veces entró? Una sola vez. Y una sola vez fue suficiente. ¿Para qué? Para haber tenido eterna redención. ¿Qué quiere el Señor Dios Todopoderoso? ¿Qué es lo que quiere el Padre de la gloria para sus hijos? Que basta de pecar, basta de hacer cosas malas, basta de ofenderlo a Él y tomar esa acción que hizo Jesucristo una sola vez, que es suficiente, y cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. Vivir una vida de Pascua, de agradecimiento en el Señor. Vivir un tiempo en el que nosotros recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. De manera personal, no tienes que decir en público, ¿cierto? Yo fui un ladrón, yo fui un asesino. No hay necesidad de hacerlo, a no ser que sea un testimonio. Pero sí recordar ante Dios y decir, Señor, gracias porque me sacaste me perdonaste, me sacaste de la ruina, del dolor, de la muerte, porque me prosperaste, Señor, y el que me prosperaste fuiste tú, no fue mi inteligencia. Por eso a ti te doy honor y gloria, por eso a ti te voy a servir. Amén. Gracias, Señor mi Dios, porque antes era un idólatra, andaba tras yesos, otras de maderos, otras imágenes, o andaba y adorando el trabajo, adorando el estudio, adorando otras cosas o adorando la televisión, adorando novelas que no me beneficiaban. Gracias, Señor mi Dios, por ayudarme en todo esto. Eso es lo que Dios quiere.
y vivir bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Tomar la sangre de Cristo. Por eso ya no matamos corderos, ya no matamos ovejas, ¿cierto? Ya no matamos palomas, ni matamos bueyes. ¿Pero por qué? Porque ya Cristo hizo la obra en la cruz y decir, Señor, yo acepto la sangre de Cristo en mi vida, sello mi alma, mi espíritu, sello mi carne para no pecar, porque estoy lavado con la sangre de Cristo, me arrepiento de mis pecados de fornicación, de adulterio, de inmoralidad sexual, no vuelvo ya más a pecar contra ti, mi Dios, y ayúdame, y esto tienes que hacerlo en una vida de Pascua, no solamente en el Nisan, no solamente en el mes de marzo y abril, sino es todo el tiempo, todos los días, en una relación que usted debe cultivar con su Creador, con el eterno Dios. Ahora bien, dice el versículo 12, en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención, versículo 13, perdónenme, Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más, si ven? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que tiene poder, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? Amén. Sin mancha se ofreció a sí mismo. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mire todas las ventajas que tenemos en Cristo Jesús. Mire todas las ventajas en ir a la Pascua, en cambiar la vida, en cambiar la conducta, en cambiar ese carácter, en cambiar el pecado, en dejar abandonarlo, ¿sí? Y en pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Mire las grandes ventajas, somos perdonados por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz una vez, sola vez. Lo que Dios quiere es eso, que cambiemos nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. Borrón y cuenta nueva, no más pecado, no más allí. Porque donde hay testamento es necesario que el que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Todo es en sangre, si ven, la sangre de Cristo. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos con agua y lana, escarlata y sopo, y roció el mismo el libro y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del Cordero de Dios nos ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Si todo está con la sangre del Cordero. Y aquí casi todo es purificado según la ley. Casi todo, casi, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El sacrificio de Cristo quitó el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cuales fueran estas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Amén. Que esto que es el sacrificio de Cristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino el mismo cielo o el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así es, porque no se sacrificó dentro del templo, se sacrificó, fue allá en el Calvario, en la cruz, en el escenario más, en el escenario más grande que es el universo. Amén. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez, ¿sí? Suficiente, para con el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Usted se confiesa una sola vez y no tiene que estar pidiendo perdón. Una sola vez de corazón, perdóname, Señor. Quiero cambiar y no caiga en tentación y no peque. No, tiene que haber un tiempo en el que, y eso, el dejar de pecar, solamente se hace no por fuerzas de nosotros mismos, es por acción del Espíritu Santo. Entonces es entrar en un tiempo de consagración a Dios. Si entramos con Dios, si estamos consagrados al Señor, si nos congregamos continuamente con Él todos los días, si nos congregamos en la iglesia, amén, nos congregamos a través de Zoom, como estamos haciendo, a través de Meet o cualquiera de estas otras alternativas, ¿cierto? Estamos juntos. Ahí es donde Dios puede
usted puede confirmar y puede pelear la buena batalla de la fe para seguir avanzando en Dios. Amén. Es congregados, es estar unidos, es estar allí llenos de Dios. Ahora, aunque no estamos unidos físicamente, usted puede estar unido espiritualmente, como lo hemos podido hacer también y todas las iglesias del mundo, ¿verdad? Amén. Que ahorita estamos todavía guardados. Versículo 27, y de la manera que estableció para los hombres que mueran una sola vez, ¿sí? Y después de esto, el juicio. Porque no tenemos una oportunidad, no podemos estar lamentándonos todo el tiempo, no podemos estar a toda hora, peque, rece y empate, no podemos estar a toda hora pecando y pidiendo perdón y sacrificando al Señor continuamente, no. Debemos empezar a tener conciencia de que no debemos pecar más y que alma que peque, esa alma morirá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos estar unidos en Cristo, lo hacemos bajo la disciplina del Señor, entrando en un tiempo de ayuno, 1 o 2 días a la semana, lo que usted determine, orando todo el tiempo sin cesar. Ore y ore y ore y escuche alabanza, escuche adoración, porque eso es lo que el Señor quiere. Amén. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, ¿sí? Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? Amén. Una sola vez. Dios quiere que por su preciosa sangre, sin mancha, sin contaminación, nosotros cambiemos. Eso es en tiempo de Pascua. Miren, mis hermanos queridos, en tiempo de Pascua sucedieron grandes cosas. En tiempo de Pascua, allí en Egipto, es un tiempo de Pascua, cayó la plaga. Y el tiempo de Pascua, para el año 2020, este año, en Israel, como les explicaba al principio, es el Nisan, entre marzo y abril. Entre marzo y abril es el Nisan, otros meses allí. Para este tiempo, para aquí en este año 2020, que es en el que estamos, fue el miércoles del 8 de abril al 16 de abril. Sí, fue el tiempo, el Nisan. Empieza en marzo, a finales de marzo empieza. Y algo bien singular, la plaga de Egipto, la plaga bajó a Egipto, la plaga que el Señor envió para liberar a su pueblo, bajó en ese tiempo. Y algo bien singular es que aquí en Colombia y en el mundo se empezó a celebrar, se empezó a cuarentenar. Ellos se cuarentenaron, ellos se guardaron, estuvieron escondidos allí y celebraron la Pascua. Es en marzo y es en abril. Y algo muy similar, algo muy singular que sucedió aquí en Colombia, y es que según el decreto 457 del 22 de marzo, fue el 22 de marzo, ¿sí? Que dice por el cual se reglamenta la emergencia sanitaria generada por la pandemia de coronavirus o COVID-19 y el mantenimiento de orden público. Nosotros empezamos aquí en Colombia el 25 de marzo. Y, diosidencia, qué casualidad, marzo, mes de Nisan, la plaga de Egipto, en el mes de Nisan. En el mes de Nisan, Israel es el calendario de nosotros también. Y aquí dice marzo, 25 de marzo inició la cuarentena, ¿sí? El 25 de marzo. A nivel mundial empezó a surgir el 6 de marzo. Y aquí en Colombia vino una persona de Milán el 6 de marzo que ya venía enferma, venía afectada. Ahora, el 24 de marzo aparece otra que es el otro decreto estatal, el 593, que dice hay que esconderse, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, abril, estamos en el calendario del Señor, estamos en el Nisan, cuando se celebró allí en Egipto, aquí también en Colombia, en marzo hasta abril, que lo termina en Nisan. Nos escondimos, aprendimos a guardarnos, a custodiarnos. Y otra cosa es coincidencia, el 24 de abril salió la resolución 666. Demasiada conciencia, el Señor está por venir. Y la resolución 666 para protegerse del COVID, de esta plaga. Entonces, hermanos, estamos en un tiempo de cuarentena. Fíjese, este tiempo de cuarentena ya no son 40 días, como se supone que en 40 días la plaga desaparece. No, esto ya llevamos desde la fecha del 24 de marzo, mis hermanos, ya llevamos un tiempo, 22, 24 de marzo, ya llevamos un tiempo de estar guardados,
Algunos van a decir que es acobardados. No, no estamos acobardados. No estamos guardados en el Señor. Estamos esperando Dios el momento en que Dios lo determine. Por ahora estamos compartiendo con nuestra familia. En el tiempo de cuarentena, en el tiempo allí de la Pascua del Señor, Dios limpió y purificó no solamente la tierra en la que iba el Israel a llegar, sino también a los israelitas, también a los judíos. Y es limpiar, el Señor quiere limpiar nuestros corazones, nuestras vidas. Mis hermanos queridos, hoy nosotros nos celebramos como cristianos la Pascua con los alimentos que hemos compartido allí, que les he dicho, verduras amargas y esto, y un trozo de carne. Lo hacemos con el pan y el vino significando lo que Jesucristo ha hecho en la cruz, en el madero. Y damos gracias al Todopoderoso Dios porque hay que vivir una vida de alegría, una vida de victoria, una vida de prosperidad, una vida de milagros, pues y señales que el Señor Él nos ha prometido y que vamos a vivir, porque vamos a vivir esto en el Señor. Si nosotros estamos más en contacto con el Espíritu Santo, más en comunión con Dios, Dios te va a librar de este pecado. Dios te va a salvar, Dios te va a sanar de cualquier enfermedad, porque es que Él lo prometió. Él lo prometió y lo que Él prometió, Él lo cumple, Él lo cumple. Mi hermano querido, celebre una vida de alegría, una vida de gozo, una vida de Pascua. Celebremos lo que Dios nos ha determinado porque Él lo prometió. Él dijo que íbamos a crecer, que íbamos a multiplicarnos, que íbamos a avanzar. Él lo prometió y Él siempre lo cumple. Paz para ustedes y vayan discípulos a las naciones. En el nombre de Jesús de Nazaret, del Padre y del Espíritu Santo. Bendiciones.